El Filambanco fue un club que dejó una huella en el fútbol ecuatoriano. Conocido como la Naranja Mecánica, vivió momentos importantes como su participación en la Copa Libertadores y una gira por Europa. A lo largo de su historia enfrentó tanto éxitos como desafíos, pasando por fichajes destacados, etapas de reestructuración y su eventual regreso en 2020. Esta es la historia de un equipo que reflejó el espíritu de una época. El Club Deportivo Filambanco, o simplemente Filambanco, es un equipo de fútbol profesional de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Fue fundado el 29 de enero de 1979, por el presidente de la institución bancaria del mismo nombre, Naim Isaías Barquet. En 1983 el club gana la segunda categoría del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, imponiéndose a cuanto rival enfrentaba. Estaba presidido por el gerente general del banco, Miguel Baduy Wad, y en la comisión de fútbol por Pedro Isaías. Su DT era el ecuatoriano Eduardo Macías. El equipo contaba con elementos reclutados de otros clubes como Marcelo Hurtado y Ubaldo, La Uva, Quinteros de Emelec, Gonzalo Cárdenas del 9 de octubre. Ya para 1984 en la primera categoría, la dirigencia reestructura el equipo incorporando a los defensas Freddy Bravo y Orly Klinger de Liga de Portoviejo, al veterano arquero Carlos Bacán Delgado del Nacional, al puntero Guillermo George del 9 de octubre, y muchas más estrellas de la Liga Ecuatoriana. Aunque también se reforzaron en el extranjero, con 3 brasileños, Noé, Luis Carlos Macedo y Newton. Su debut en la División de Honor fue contra el 9 de octubre al que lo vence por 2-0. En la primera etapa del torneo ocupó el segundo lugar de su grupo, con el cual accede al octogonal final. Pero en la segunda etapa termina en el último lugar de su grupo, con lo cual pierde la clasificación y según el reglamento tenía que disputar la liguilla del no descenso con el Club Deportivo Quevedo y Sociedad Deportiva Ouques, equipo que finalmente baja a la segunda categoría. Para 1985 se contratan como refuerzos al nacionalizado arquero seleccionado Pedro Latino del Deportivo Quito, al defensa Carlos Calderón del América de Quito, el volante Hamilton Cubi y José Valencia del 9 de octubre, al goleador brasileño Paulo César de Barcelona que llenó el cupo dejado por Newton. Tras las buenas actuaciones del equipo, empezó a llamar mucho más la atención de los aficionados, incluso se le empezó a decir, la Naranja Mecánica. Clasifica al octogonal final con 3 puntos de bonificación que en definitiva no le alcanzó porque terminó en tercera posición sin clasificación a la Copa Libertadores de América, pese a que fue el mejor equipo de la temporada. En 1986 el multimillonario gasto efectuado por la dirigencia para contratar rimbombantes contrataciones quiso sacudir el mercado futbolístico ecuatoriano. Nombres como Israel Rodríguez, Mario Tenorio, Alex Ceballos, Luis Carrión, Edgar Rodríguez, Osvaldo Vargas y Mario Eduardo Bevilacque. Tuvo un mal arranque el equipo en el campeonato, por lo que después de perder como local en el Estadio Modelo, ante Liga de Quito en la segunda fecha, el cuerpo técnico que estaba al mando del peruano Hernán Saavedra es reemplazado por el ofensivo DT chileno Pedro Perico García. Con el pasar de las fechas, Osvaldo Vargas y Mario Eduardo Bevilacque son rescindidos en sus contratos por bajo rendimiento y también por inadaptación al medio. Filambanco fue el gran perdedor de la temporada, porque manejándose con actuaciones lúcidas, en la etapa decisiva se dio posiciones y quedó al margen de la liguilla. Alcanzó mejor puntaje que el Técnico Universitario y el Deportivo Cuenca, que habían clasificado al cuadrangular final. Jugó 38 partidos, ganó 17, empató 16 y perdió apenas 5. Efectivó 55 goles y recibió 40. Con los 2.5 puntos de bonificación, acumuló 52.5 puntos. Realmente descollante, pero que al final lamentablemente no le sirvió. En 1987 es su mejor temporada. La plantilla de jugadores juveniles hace una gira por Europa obteniendo estupendos resultados. A mediados de temporada, la directiva decide que Filambanco juegue sus partidos como local en el Estadio Los Chirijos de Milagro con el afán de ganar adeptos. Y para este objetivo se trae a un barrista de Chile patrocinado por el DT, Locutín Santibáñez. Sin llegar a tener el espectacular fútbol de años atrás, el equipo entra a la liguilla, que era un cuadrangular en donde en la última fecha en Milagro, en un partido polémico frente al audaz octubrino de Machala que se retiró de la cancha, clasifica a la Copa Libertadores de América. En la Libertadores de 1988 fueron emparejados en el Grupo 2, con San Lorenzo, Barcelona y Newell's Old Boys. Hacían su debut el 6 de julio en Guayaquil con su compatriota, la Naranja Mecánica terminó perdiendo 4-2.
El 12 de julio en Milagro, debutaban en su casa contra la Lepra, donde terminaron repartiendo puntos, quedando 1-1. El 16 de julio nuevamente en Milagro, recibían a San Lorenzo, la naranja terminó perdiendo 2-1, finalizando la primera vuelta solamente con un punto. El 20 de julio, en su último partido en casa, recibían al Barcelona de Guayaquil, volviendo a perder, esta vez cayendo 2-1. El 29 de julio, viajaron a Rosario, Argentina, para enfrentar a Newell's, los ecuatorianos cayeron por la mínima. El 2 de agosto, en su último partido viajaron a Buenos Aires, para visitar a San Lorenzo, terminaron perdiendo 2-0, fulminando su participación en la Copa Libertadores en último lugar, con un punto, siendo este su mayor logro. A partir de 1989 comienza el declive del equipo de fútbol. Su presidente Miguel Baduy renuncia de manera irrevocable a sus funciones y es sucedido por uno de los mayores accionistas del banco como William Isaías. El club ya no hace el tipo de inversiones de años pasados. Venden a su mejor jugador que era Luis Capurro en 35 millones de sucres al Emelec, Luis Floril también pasa al elenco millonario, el arquero Israel Rodríguez es cedido al Deportivo Cuenca y Marcelo Hurtado pasa a Barcelona. 1990 es el último año en el profesionalismo de Filambanco. La dirigencia, decepcionada por los millonarios gastos y porque los objetivos de una década no se cumplieron, deciden apostar a la juventud con jugadores salidos de su semillero. Continúa la venta de jugadores como Freddy Bravo, Wilson Macías, David Bravo, Carlos Muñoz y Alberto Acosta. Y es así que a fines de noviembre la directiva de la institución bancaria decide ceder la franquicia al Valdés Sporting Club, prestándole a la base de jugadores. El club, a pesar de que ya no participaba en el profesionalismo, tenía la propiedad de los pases de muchos jugadores que pasan al club filial Filancard Fútbol Club para que con esta figura legal puedan ser vendidos a otras instituciones. El club pasa a ser una escuela de fútbol e incursiona con relativo suceso en otros deportes como el béisbol y básquetbol. En 1997 desaparece de manera definitiva como club deportivo y sus instalaciones de Los Amanes seguían perteneciendo al banco, la misma era alquilada muchas veces a Emelec, Barcelona, la selección ecuatoriana de fútbol y la selección argentina. Tras 23 años de ausencia el cuadro del Filambanco volvería a participar en los torneos provinciales a partir de la edición de 2020, esto fue gracias a su presidente Danny Pasos, médico de profesión y exjugador de las inferiores del club.